Bienvenidos a Conversando desde la Terraza, el espacio destinado para platicar con los autores de los libros de Ediciones Acatlán, mismos que puedes encontrar en la librería Acatlán. Mi nombre es Omar Ahumada y el día de hoy me acompaña la doctora Anaid Sierra, presentando su libro Puchuwim Limax Gani. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias por el espacio y por prestar atención al libro. Para comenzar, me gustaría que me platicara acerca de usted y su trayectoria. Bueno, pues yo soy egresada de aquí de la FES Acatlán. Yo estudié filosofía por ahí del 2010 más o menos. Y después un profesor de aquí, el doctor Raúl Alcalá Campos, hizo un seminario sobre filosofía de la cultura. En ese tiempo era como poco común tratar esos temas, ¿no? Como que generalmente nos íbamos a temas como de filosofía griega y todo ese tema, pero en ese diplomado pues empezamos a ver otros contenidos, como por ejemplo las culturas indígenas y sobre todo también sus nociones de justicia que tenían. De ahí pues ya me surgió como esta idea de estudiar ese tipo de temáticas y estudié una segunda carrera en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudié Antropología Social. Y de ahí pues ya me seguí como que ya de lleno con este tipo de estudios. Hice maestría y doctorado en el CIESAS de la Ciudad de México y bueno, actualmente pues soy recién egresada de ese doctorado, ¿no? en antropología. Perfecto, felicidades, doctora. Todos los libros los comenzamos siempre por el título. Particularmente el suyo tiene un punto que nos genera interés inmediatamente. ¿Podría explicarnos y traducirnos el significado del título del libro? Bueno, pues la palabra viene de la lengua totonaca, de la Sierra Norte de Puebla. Y sí, es todo un tema el haber elegido ese como título. En realidad hay muchas traducciones alrededor de la palabra, pero la que a mí más me ha convencido y que es la que más utilizan las personas allá en la sierra, sobre todo los integrantes del juzgado indígena, se traduce como lugar donde hablan las personas. Okay. Toda la frase completa, digamos, o sí, es una palabra Puchuwim Limax Gani, así me lo comentaron. Yo no hablo particularmente la lengua totonaca, medio aprendí algunas cosas de estar trabajando allá, pero así lo han traducido, ¿no? Incluso pues la placa que pusieron para el juzgado se combinó que se pusiera esa palabra. Excelente. Ya nos comentó un poco que usted se acercó a este tipo de estudios gracias a su profesor, pero ¿hubo algo más que hizo que le llamara la atención esto de los sistemas judiciales indígenas? Como a nivel personal, algo así. Bueno, pues sí he de confesar que en realidad yo quería estudiar Derecho por influencia de un tío al que quería mucho, pero después como que no me convenció mucho y preferí estudiar Filosofía. Entonces a lo mejor por ahí tengo algo como de abogada frustrada y que por eso terminé como estudiando sistemas de justicia que no son propiamente el estatal, ¿no? Como en este caso, pues la justicia indígena de Huehuetla. Justamente. Y ya que lo menciona, hacia allá va la siguiente pregunta. ¿Por qué Huehuetla y no otro lugar? Siendo que menciona que hay muchas comunidades que tienen sus propios sistemas. ¿Qué tuvo de especial Huehuetla para generar un documento de este tipo? Pues es curioso porque también cuando entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, empezamos a empecé a vincularme con muchas críticas que se hacían hacia la antropología colonialista, en la cual pues éramos los mestizos los que estábamos estudiando pueblos indígenas. Entonces, en realidad yo tenía la intención de hacer trabajos sobre los derechos de las mujeres en cuestiones de la decisión y la cuestión de elegir, pero por ahí hubo una práctica de campo en la que nos invitaron unos profesores a participar. Era el 14º aniversario del juzgado indígena
Y bueno, pues me sumé a ese equipo de trabajo donde íbamos a hacer pues un par de semanas trabajo de campo en la Sierra Norte. Y se planteó la idea, ¿no? También teníamos una materia que se llamaba antropología jurídica, que por cierto es optativa. En realidad estas materias todavía no están tan formalizadas en la currícula de los antropólogos, y es curioso porque la antropología jurídica es básicamente el corazón mismo de la antropología. Pero pues ahí decidí ir a este equipo de trabajo y empezamos a hacer documentación etnográfica. De ahí pues ya empecé como a ir regularmente, básicamente pues más bien decían los compañeros del juzgado que me habían adoptado a mí, entonces pues ya me quedé ahí haciendo trabajo, y de ahí fue que pues ya hice más este trabajo de largo aliento, ¿no? Que ya es más o menos desde el 2013, fue cuando tuve esta primera visita por allá. Me llama mucho la atención lo que menciona de que el centro de la antropología, digamos, nace de la antropología jurídica. ¿Por qué? Bueno, es que si nos vamos a la historia de la antropología, los primeros antropólogos incluso fueron abogados, que justo se encontraron con este dilema, ¿no? De que habían otros sistemas de justicia que no eran precisamente los estatales y que generaban una centralidad de poder inmensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues algunos antropólogos se encontraban con estos problemas de devolver tierras a comunidades originarias. Entonces de ahí pues empezaban a problematizar si realmente el derecho positivo, el que conocemos ahora en los sistemas estatales generalmente, tenían un origen común, ¿no? Si prácticas de justicia que observaban en los pueblos originarios eran realmente una manifestación de cómo había sido el derecho. Bueno, hoy se sabe que esto no es así, pero esa fue su primera inquietud, ¿no? Entonces la antropología empieza a generar esa visión de otredad, ¿no? Entonces ahí es donde se genera esta intención de ver cuáles son los sistemas jurídicos diferentes que hay en el mundo. Entonces por eso es que por ahí se dice que es curioso que la antropología jurídica al menos hace unas décadas, pues no tuviera ese espacio tan privilegiado como debería tenerlo, ¿no? Porque pues en realidad de ahí se originó, ¿no? Muy bien. Adentrándonos más en el contenido del libro, me gustaría que nos platicara acerca de las características y los elementos de la estructura del sistema de justicia de Huehuetla, específicamente el que usted estudió. Bueno, acá sí hay que tomar en cuenta dos conceptos fundamentales, que es pluralismo jurídico e interlegalidad, porque generalmente entendemos a los sistemas jurídicos como si estuvieran escindidos unos de otros. Y hoy en día, pues ya esto es imposible, ¿no? O sea, lo que existe realmente es una hibridación de todas esas formas de justicia que hay, que es justo a lo que refiere la palabra interlegalidad, ¿no? A esta mutua imbricación que tienen los sistemas jurídicos, tanto en sus procedimientos como en sus principios, como en las normas y como en las formas de actuar, ¿no? de las personas. Entonces, en ese aspecto, también vale la pena reconocer que el juzgado indígena tiene un origen histórico muy particular que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel constitucional en México, ¿no? Por ahí del 2001-2002 se hace este reconocimiento a nivel constitucional, donde pues el Estado admite que aparte del sistema jurídico estatal existen otras formas particulares de ser, ¿no? Entre estas pues las justicias indígenas. De ahí pues vienen todas estas políticas que se han asumido como políticas del multiculturalismo neoliberal, y lo que hace el Estado es generar diferentes mecanismos para reconocer a estos sistemas de justicia, ¿no? Evidentemente, pues no fueron los mejores, ni tampoco fue con pleno reconocimiento de las voces indígenas, sino que de alguna manera estas políticas fueron un tanto unilaterales por los gobiernos estatales, y lo que se hace particularmente en el estado de Puebla es reconocer a los sistemas de justicia indígena a partir de la creación de varios juzgados indígenas, ¿no?
En realidad, pues por ahí también hubo muchas críticas que se pueden ver en muchos trabajos antropológicos sobre este reconocimiento que no logra realmente reconocer, sino que en realidad significa una asimilación de los sistemas judiciales indígenas hacia el sistema estatal, ¿no? Entonces, cuando se crean estos espacios de justicia, lo que se hace es imponer otra vez desde el Estado cómo se va a impartir justicia, ¿no? El caso de Huehuetla sí es muy particular porque este juzgado no estaba previsto en este cambio constitucional del Estado de Puebla, sino que más bien el pueblo totonaco, en medio del asesinato de un activista indígena, pues exigen este espacio al Estado para poder dar cabida y renovar y reconocer su justicia indígena, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues el pueblo totonaco obliga al Tribunal Superior de Justicia a acudir a la localidad y reconocer ahí con bastón de mando al juez indígena que había elegido el pueblo, ¿no? Esto pues no fue así en todos los casos, pero en el caso de particular de Huehuetla, pues esa fue la manera que ellos tuvieron de dar continuidad a muchas luchas locales que ya llevaban varios años allá en la sierra, ¿no? Entre ellos, pues el mismo autogobierno que ellos habían logrado durante 10 años, ¿no? Entonces, pues por ahí más o menos fue como se dio este paso. Menciona que de alguna manera sí coexisten el sistema que otorga o que impone el Estado y el que ya tienen las comunidades. Y que sí hay, digamos, imposiciones, pero hay resistencia y hay una lucha constante discreta, digamos, de alguna manera. ¿Qué personas pueden acercarse hacia el juzgado indígena y quiénes no? ¿Es necesario que sean de la comunidad? ¿Es necesario que sean hijos de alguien, apellidos de algo? No sé, ¿hay alguna cosa particular que haga que haya individuos que puedan formar parte, no solo en los elementos que lo conforman, sino que también pues acudir a este acto de llamar a justicia? Bueno, como te decía hace rato, el juzgado indígena se había reconocido en aquellos años por medio de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ellos estaban reconocidos bajo una figura de jueces menores o jueces municipales o jueces de paz, como que eran figuras del Poder Judicial, pero del último escalafón. En ese aspecto, pues sus competencias formalmente se habían supeditado, se habían limitado únicamente al ámbito municipal. O sea, ellos solamente podían resolver casos del municipio de Huehuetla, que pues es un municipio relativamente pequeño, aunque todo, pues si tú lo ves, el porcentaje de personas que hablan lengua indígena era del 89% en ese entonces cuando se escribió el libro. Entonces, pues era una cosa como absurda que fuera una élite mestiza la que estuviera impartiendo justicia cuando en realidad el 89% hablaban lengua indígena, ¿no? Entonces, el juzgado indígena se creó ahí en Huehuetla, se establecieron esa jurisdicción y se les dieron competencias menores, ¿no? O sea, eso creo que también ha sido como una continuidad del indigenismo mexicano, de reconocer justicias indígenas, pero subordinarlas al sistema estatal y darles competencias menores, ¿no? Por ahí Magdalena Gómez decía esto, ¿no? El síndrome de nada más el robo de gallina es lo único que te reconozco como justicia indígena, pero los limitaban hacia otros casos que a lo mejor que fueran de mayor envergadura, ¿no? O que son calificados como de alguna manera como delitos graves. Sin embargo, también en este caso, como te decía, que el juzgado indígena pues es parte de una lucha local, ¿no? Como explico ahí en el libro, que viene de la organización independiente totonaca y de la UNITONA, que es una organización náhuatl totonaca que ha operado desde los años 80 y que han luchado por los derechos indígenas en toda la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Entonces es más bien una cuestión regional. En ese aspecto, pues la gente empezó a confiar más bien en el juzgado, ¿no? Entonces, como también se nota en el libro, en realidad el juzgado a lo largo de los años que ha tenido, ha ampliado esta jurisdicción y estas competencias, ¿no? O sea, llega gente hasta de Veracruz, de otros estados de ahí aledaños al municipio,
por esta cercanía con la lengua y por la cosmovisión, ¿no? También por los patrones culturales con los que se resuelven los conflictos y la confianza misma que se tiene en los operadores de justicia. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues sí, tienen funciones que han ido ampliando conforme la práctica, ¿no? Sin importar que esta ley orgánica no implique esas competencias. Ahora también eso, y creo que eso es algo que es muy importante mencionar también, porque en el 2021 también tuve oportunidad de que me contratara el INPI y el IPI, que es el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, y ahí hicimos un trabajo que era justamente para apoyar el reconocimiento de las justicias indígenas en los juzgados indígenas, ¿no? Trabajamos ahí varios colegas, algunos trabajaron los juzgados de Tlacotepec, Quimixtlán, el juzgado de Cuetzalan, y a mí particularmente pues me tocó trabajar con Huehuetla. Y en esta coyuntura resultó que sin más ni menos el reconocimiento pálido que tenía el juzgado indígena en esta ley orgánica se esfumó. O sea, ellos ya no existen a nivel formal, digamos, ¿no? Sin embargo, eso no ha hecho que dejen de operar. La misma gente va confiando en ellos, entonces siguen acudiendo. Y por la cuestión de que sí es necesario que nada más las personas indígenas acudan a él, no, en realidad acuden personas mestizas, y acuden personas nahuas, como te decía, o sea, personas totonacas. Y también otra cuestión que es interesante es que aunque ellos tienen como cierta visión de impartir justicia con valores católicos de la fe predominante en la región, también acuden personas que no forman parte de esa religión, ¿no? Entonces eso también pues creo que habla bastante bien, ¿no?, de la práctica que tiene el juzgado, que pues a pesar de tener esta vena religiosa, pues es respetuoso también con otras visiones, ¿no?, religiosas. En una parte del libro menciona algo que llama mucho la atención, que es que no se otorgan únicamente castigos individuales, sino que el sistema trata de ver el panorama completo con un contexto y la situación para, digamos, el acusado. ¿Hay algún caso particular que usted haya conocido o que usted haya documentado parecido a esto? Pues bueno, te podría contar muchísimos en realidad, pero yo creo que antes que eso sería bueno explicar cómo cuál es el trasfondo de la justicia indígena, ¿no? Porque bueno, como hace rato mencioné, cuando se reconocen los juzgados indígenas, lo que hace el Estado no es reconocer, sino asimilar e imponer ciertos procedimientos y visiones. Entonces, en ese momento estaban también creciendo los mecanismos alternativos de impartición de justicia, que son como mecanismos estatales para desahogar los tribunales ordinarios y que no se le generara tanta carga a los jueces. Entonces, lo que se hace con esto es que se tratan de implementar mecanismos como de mediación, de conciliación, algo así, para que no lleguen a juicio. Entonces, y eso desahogaba los tribunales. Lo que se hace cuando se reconocen los juzgados indígenas es como también un poco aprovechar ese contexto, ¿no? Bueno, tú eres justicia indígena, a ti te va a corresponder la cuestión de la mediación. Y sí, aunque hay ciertos procedimientos conciliatorios y de mediación que han apropiado el juzgado indígena, aquí sí es bien importante distinguirlos, que no son medios auxiliares de impartición de justicia. Es una justicia diferente y en realidad no es la alternativa, a veces es la opción a la que se debe de optar para poder resolver realmente los conflictos, porque se entiende la lógica cultural que hay de fondo en estos conflictos, ¿no? Y bueno, una vez que se explica esto de que justicia indígena no es lo mismo que mediación y conciliación, aunque sí tienen un poco esta idea, pero está influida por su vena cultural, sí se podría como particularizar un par de casos, ¿no? Por ejemplo, había uno que se trataba de, habían personas que llegaban al juzgado indígena pidiendo constancias de hechos, ¿no?
y explicaban al juez, ¿no? Generalmente eran casos como muy emotivos donde la gente hablaba de su situación personal de largo aliento, o sea, por eso a veces duraban muchísimo. No se trataba únicamente de un conflicto en particular. Yo recuerdo muy bien que había varios casos, estos los recuperé por medio de los expedientes judiciales y platicando con los operadores, de que llegaban a pedir estas constancias de hechos para decir que, un caso que me acuerdo mucho, decían que había un señor que tenía aproximadamente unos 30 años más o menos y tenía muchos problemas de alcoholismo. O sea, ya era una persona que tenía un problema muy grave, ya habían tratado de llevarlo a centros de rehabilitación, a Alcohólicos Anónimos, etcétera, pero el señor pues no respondía, ¿no? Y lo peor de todo es que creo que pasaba también como por una especie de depresión. Entonces el señor andaba por todo el pueblo diciendo que se iba a suicidar, que ya no quería vivir, etcétera, ¿no? Y los papás fueron a pedir una constancia de hechos explicando toda esta situación. Ahí pues uno diría, bueno, ¿y aquí cuál es el conflicto, no? O sea, como, ¿por qué necesitan un juez, no? Bueno, el trasfondo de esto es que en la comunidad, al menos si hay lazos familiares que generan obligaciones y derechos. Entonces, tú no eres un adulto completo hasta cierto punto, hasta que tú no formas tu propia familia y te tienes que hacer cargo de otras personas. Entonces, este señor, al no tener hijos, al no tener esposa, de alguna manera todavía era responsabilidad de sus padres. Entonces, la constancia de hechos era para eso, para manifestar que los padres habían hecho como todo lo humanamente posible que estaba en sus manos para poder sacar a esta persona de ese problema personal que tenía con el alcohol, pero no lo habían logrado, ¿no? Entonces, la constancia de hechos servía un poco para mostrar a nivel social justo esos compromisos sociales y familiares que se tienen, ¿no? Ese es un caso. Otro que podría contarte, que creo que de hecho es el que forma parte del capítulo 3, tiene que ver con el reconocimiento de paternidad, ¿no? O sea, generalmente cuando van una mujer a un juzgado que está embarazada, pues los jueces de inmediato piensan que lo que quiere es que se reconozca el niño, ¿no? Y en algunas comunidades indígenas, a veces también, y también no solo indígenas, también en algunas comunidades rurales, a veces las mujeres acuden con esta idea como de exigir ese reconocimiento y a veces también con la idea de generar un vínculo matrimonial con la persona con la que procrearon el niño, ¿no? En este caso, pues acude una muchacha a decir que pues su pareja no se quiere hacer cargo del niño que ella está gestando y que tampoco pues lo quiere reconocer, ¿no? Para esto pues hay que considerar también que el estado de Puebla pues sufre una migración muy fuerte, ¿no? O sea, los muchachos a veces salen y pues eso hace que haya muchos niños que no tengan un padre, que no estén arropados por este vínculo familiar, y por eso pues los juzgados son un espacio para las mujeres para poder tener una protección para sus hijos. Sin embargo, en este caso la muchacha no quería acudir al juzgado con la finalidad de que se generara un vínculo de pareja, porque a veces también se entiende eso, ¿no? Como que son los adultos los que presionan a los jóvenes para formar una familia cuando hay un hijo que se gestó transgrediendo las normas de unión conyugal, ¿no? Entonces, acá acude la muchacha, pero sin embargo pide más bien acompañamiento con el juez municipal, por una cuestión política en realidad, ¿no? El juez municipal es una autoridad mestiza que no habla la lengua del pueblo, es designada a dedillo por el presidente municipal, por estas lógicas partidistas, y entonces pues evidentemente ese juez no conoce las lógicas culturales del pueblo, ¿no? Y de inmediato cuando se le plantea el problema, lo que de pronto se le viene a la mente es pues pruebas, ¿no? Y los manda a hacer pruebas de ADN, o sea, imagínate, en una comunidad rural pidiéndoles pruebas de ADN para demostrar que el niño era suyo, etcétera, ¿no? Entonces esto pues habla
en realidad el juez no estaba preocupado por entender el trasfondo del problema, ¿no? Sino que solamente lo quería como enmarcar en cierta lógica judicial que para él era conocida. Para esto los jueces municipales no son abogados en realidad, entonces tampoco es que conozcan bien las leyes, pero sí las emulan, ¿no? Porque reciben capacitaciones y demás, imponen desde ahí sus formas de ver las cosas. En este caso, pues él quería imponer eso, ¿no? Y decía, es que aquí no hubo violación porque la muchacha quiso estar con él y lo está aceptando, entonces lo que procede es hacer una prueba de ADN, ¿no? Y pues es algo totalmente impráctico y que no resuelve el problema, ¿no? Al contrario, lo acrecenta al hecho de pedir pruebas. Bueno, posteriormente, como no se resuelve el asunto, se van con el juez indígena. Y justo ahí pues es cuando nos damos cuenta, al menos pues ahí está relatado en el capítulo 3, nos damos cuenta cómo el juez va desembrollando todas las problemáticas familiares que ha tenido esa transgresión, porque bueno, en realidad, como te digo, pues la forma de calificar los hechos son diferentes en las justicias. Entonces, mientras el juez municipal califica esto de pues sí, es una exigencia de pensión alimenticia y de reconocimiento de paternidad, ¿no? Para el juez indígena no lo es. Para el juez indígena lo que ocurrió ahí, hacia su decir, es que hubo una transgresión de las normas locales de unión conyugal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la comunidad las nuevas parejas tienen que tener un apadrinamiento de los adultos, ¿no? Para justamente saber cómo llevar el formar una nueva familia y no caer en este tipo de situaciones como los embarazos no deseados, los embarazos adolescentes, etcétera, ¿no? Evidentemente sí hay visiones cristianas, católicas ahí, ¿no? Religiosas que tienen que ver con la virginidad y cosas por el estilo, pero es algo que es funcional hacia las lógicas de unión conyugal, porque eso es lo que evita futuros problemas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Entonces, ahí lo que hace el juez indígena no es solamente platicar con los muchachos y estarlos regañando casi, sino que platica también con otros familiares, ¿no? De en dónde se rompió justamente esa estructura, ¿no? Dónde se rompió esos acuerdos comunitarios que se tienen, porque además, pues también un embarazo no deseado no solamente afecta a los que están procreando al niño, ¿no? Y no solo afecta la vida del niño que van a nacer, sino que afecta también a la comunidad, porque muchas veces pues no tienen a dónde vivir, no tienen una tierra que labrar y otros familiares son los que tienen que asumir esas tareas. Entonces ahí justamente el juez indígena le da esa otra lectura y empieza a platicar con las personas, ¿no? Y curiosamente, sin ningún tipo de intervención, pues logra también que el muchacho acepte que él sí es el padre del niño, ¿no? Entonces ahí pues es un claro ejemplo de cómo el mismo procedimiento puede dar diferentes resultados por la lectura que se hace de los hechos, ¿no? ¿Cuál es la transgresión ahí? ¿De dónde viene el conflicto? En su caso particular y en opinión personal, ¿usted qué se lleva de esta cosmovisión que tienen las comunidades indígenas, que pueda aplicar usted en su vida? Algo que haya tal cual cambiado su manera de ver las cosas. Pues para empezar, la noción que tenemos de justicia, y ahí creo que también no hay que romantizar tanto, ¿no? Porque a veces se tiende a pensar a los pueblos indígenas como pueblos súper pacíficos que siempre buscan la paz. Y bueno, el título del libro por ahí va, ¿no? Con la cuestión del sembrar paz. Pero también tiene que ver con una visión estratégica y política muy clara que tienen los pueblos de cómo resolver los conflictos para que estos no desborden la violencia, justamente, ¿no? Entonces, más que porque sean inherentemente pacíficos, más bien es porque tienen esta visión política de comunidad, ¿no? Donde no se piensa tanto nada más a nivel individual. Entonces, ahí la diferencia que existe con, por ejemplo, el sistema de justicia ordinario es que el sistema de justicia ordinario sí adjudica responsabilidades de manera individual cuando juzga un caso, ¿no?
Si tú cometes un homicidio, pues a ti te corresponde una pena, ¿no? Y generalmente ya está como muy definido a nivel escrito qué es lo que te corresponde, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues los jueces también se dan cuenta, ¿no? Que a veces hay casos que por más que quieras encuadrar, por más que quieras aplicar una norma, no necesariamente es lo que va a resolver el conflicto. En las justicias indígenas, al no estar escritas, tienen un poco también esa flexibilidad de que van armando la justicia caso con caso, ¿no? Caso con caso, y se va renovando esa visión, se va renovando como la manera en la que van buscando alguna solución en particular para ese caso, ¿no? Entonces, algo que creo que sí le enseña al mundo las justicias indígenas, particularmente la justicia que se imparte a través del juzgado indígena, pues es eso, ¿no? Que en realidad en un conflicto hay que tener en cuenta la ruptura de los lazos comunitarios que generó ese conflicto, si es que de verdad se quiere resolver, ¿no? Si no, pues lo único que se termina haciendo es pues imponiendo una norma, porque la norma es sagrada, casi, como en el sistema de justicia ordinario, aunque eso pues realmente no está en las manos de las comunidades, ¿no? Creo que algo que enseñan justo es eso, ¿no? Que la justicia no debe de estar solamente en manos de una autoridad, sino más bien la debe de cargar todo el pueblo, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, es muy simbólico la manera en la que le entregan el poder o le confieren la autoridad a un juez indígena con este bastón de mando. Este bastón de mando no es que lo reconozcan como una autoridad suprema, que es la que puede sí interpretar nuestra ley, ¿no? O nuestra norma, no. Lo que le dan con el bastón de mando es que tú vas a cargar la responsabilidad del pueblo, ¿no? O sea, tú vas a repartir ese poder de impartir justicia entre los demás, ¿no? Entonces es por eso que ahí hay como muchas diferencias en cómo se concibe una autoridad judicial en las justicias indígenas y cómo se concibe en un sistema ordinario. Claro. Para ir finalizando, doctora, me gustaría saber si actualmente está trabajando en algún documento similar o qué proyectos está realizando usted. Bueno, pues ahí sí mi trayectoria ha sido como que he tratado de trabajar otros temas que sí me he ido a trabajarlos. Por ejemplo, ahora estoy realizando una investigación sobre los estereotipos raciales en los penales de la Ciudad de México. Y la idea de ahí pues es estar viendo cómo afecta los prejuicios raciales a las experiencias de vida de las personas privadas de la libertad, particularmente con población indígena, población migrante y población afrodescendiente. Esto de trabajo lo estoy haciendo en colaboración con COPRED, pero también lo cierto es que el tema de los juzgados indígenas pues creo que no lo he dejado del todo, porque como te comentaba, en 2021 hicimos unos diagnósticos sobre la impartición de justicia y pues justo demostramos, ¿no? Esto era para apoyar una reforma de ley del Poder Judicial del Estado de Puebla para que se hiciera un nuevo reconocimiento a las justicias indígenas y se les pudiera otorgar el apoyo económico que ellos necesitan. O sea, también esto creo que vale la pena también comentarlo. Siendo parte del Tribunal Superior de Justicia, pues todos los juzgados deben de tener una partida presupuestal para poder operar, ¿no? Esto no ha sido así con el juzgado indígena. O sea, si acaso les daban una compensación en algunos años, por otros años, por algunos conflictos ahí se suspendía, todo quedaba siempre a contentillo de quien estaba como presidente en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en 2021, que sale que ya no están reconocidos los juzgados indígenas, el Instituto Poblano de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas hacen un proyecto donde nos invitan a varios antropólogos a participar haciendo estos diagnósticos, ¿no? Y estos diagnósticos tienen ese objetivo, ¿no? Darle insumos al Poder Judicial de, mira, es una justicia efectiva que está impartiendo justicia, que está brindando una justicia intercultural para los pueblos y tú necesitas hacer un reconocimiento no solo de nombre en la ley orgánica y de competencias y demás, sino que también tienes que generar una partida presupuestal para ellos, ¿no? Bueno, es 2024, todavía esto no se logra. Entonces, creo que vale la pena un poco mencionarlo ahí.
Y bueno, y entre otros proyectos, pues también mi tesis doctoral, yo pretendía justo continuar esta investigación de cómo se imparte justicia o cuál es la justicia a la que tienen acceso los pueblos totonacos de la Sierra Norte, y mi interés era, en ese momento se estaba implementando el nuevo sistema de justicia penal, que ya introduce juicios orales, ¿no?, en el sistema ordinario. Pero no se había consultado a los pueblos indígenas, de nuevo, ¿no? Entonces, justo mi proyecto doctoral iba por este lado, ¿no?, por ver qué pasaba en los nuevos juicios orales, porque llamaba la atención que decían que ahora tenía más afinidad el nuevo sistema de justicia penal con las justicias indígenas por ser oral, ¿no? Pero pues lo que vemos es que no es así, o sea, la oralidad del sistema ordinario y la oralidad aquí son diferentes mecanismos de impartición de justicia que están influidos por diferentes bagajes culturales y por lo tanto no es la misma justicia, ¿no? Entonces, bueno, el interés ahí era seguir con esta vía. Lamentablemente el sistema de justicia penal se atrasó muchísimo y no había juicios orales cuando yo empecé el doctorado, que fue por ahí del 2017, al menos no en el estado de Puebla, donde está este juzgado. Entonces tuve que trabajar en Oaxaca, ¿no?, que era un estado pionero, donde hay más pueblos, donde hay una población indígena bastante grande, y donde la lucha por los derechos indígenas ha tenido pues una historia muy particular. Entonces, pues de eso fue mi tesis doctoral, sobre la impartición de justicia ordinaria en tribunales federales y cómo esto brindaba o no una oportunidad para las personas indígenas de disputar sus derechos, ¿no?, lingüísticos, si realmente la oralidad se prestaba para evitar el racismo judicial, si realmente la oralidad penal se planteaba como una oportunidad para dar cabida a una justicia intercultural, ¿no? Bueno, por ahí pues ya pueden ver los resultados. En realidad vemos que no están así. En realidad vemos que ahora los juicios orales ocultan o disimulan de una mejor manera todas estas violencias racistas y esta violación de derechos de las personas indígenas, a pesar de algunos elementos que sí se han implementado, ¿no? Y bueno, más o menos por ahí son como los nuevos trabajos en los que estoy ahora. Perfecto. Mucho éxito en esos proyectos, doctora. Le agradecemos su tiempo, agradecemos que nos haya acompañado. ¿Algo más que quiera agregar? Lo que quiera está bien. Pues no, nada más agradecer que pues la oportunidad de haber podido publicar esta obra en Acatlán. La verdad es que pues es mi casa de estudios, aunque yo soy antropóloga de corazón, básicamente, pues como te dije, pues mi primera licenciatura fue filosofía, y creo que ahí fue donde realmente surgió pues esta idea, ¿no? Y descubrí como esta pasión por estudiar las justicias. Claro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Conversando desde la Terraza. Recuerden que pueden encontrar el libro de la doctora en Librería Acatlán y en Tienda Acatlán. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Omar Ahumada y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.